amigos, ¿cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo video de Cat Vlog. Mi nombre es Astrid Jiménez, como todos los días, bueno, como cada vez que te saludo con muchísimo gusto, con muchísima alegría. Y yo sé amigos, yo sé que hemos estado un tanto inconstantes en las últimas semanas, por lo cual les pido una disculpa. Esperemos que ya no sea así, pero el día de hoy ya estoy con ustedes. Les agradezco mucho su cariño, su paciencia, su amor y nada, el que estén suscritos a este canal. Si es que no lo están, deberían de correr, poner pausa a este video. No, ni siquiera necesitan ponerle pausa. Pueden suscribirse ahí abajito en este preciso instante. Y pues nada amigos, en los últimos días he estado viendo muchísimo más que nunca, muchísima actividad en las redes sociales, lo cual me llena de alegría, me llena de gozo. Siento que es algo que está padrísimo, que también por allá inundemos de cosas de Dios, de cosas católicas, que la gente sepa que la iglesia está viva. Hay mucha gente que normalmente ya lo hace, pero he notado que hay una ola de la cual también tengo el gusto de formar parte, que es por la avanzada del ENGES de este 2020, este ENGES que ahora se va a hacer online. Ciertamente notaba que hay gente que de pronto no están como tan familiarizados con el movimiento de la renovación, o que simplemente no hemos llegado a comprender por qué es que existen tantos movimientos dentro de nuestra iglesia, y eso es justamente de lo que te quiero platicar el día de hoy. No te voy a hablar únicamente de renovación, no te voy a hablar únicamente de ENGES, te voy a hablar de por qué hay tantos movimientos en la iglesia católica. Y es que a mí, por ejemplo, me pasó cuando recién inicié o recién me integré a la iglesia católica. Digo que lo soy desde chiquita, pero bueno, cuando empecé a ser más activa en estos asuntos, si de pronto te preguntas como, ¿por qué algunos dicen como, yo soy de tal movimiento, por qué yo soy de tal cosa, o por qué esto y el otro? Me he preguntado, pues, que no solo somos una iglesia, que no solo hacemos, pues todos somos católicos, todos somos hijos de Dios, y entonces, ¿por qué hay como este tipo de cosas? Bueno, pues es eso, te decía, de lo que te quiero hablar el día de hoy. Por si tú no conoces, por si tú no sabes, por si tú quizá ya lo sabes, pero tienes familiares que no lo saben o que no lo han logrado comprender, porque es algo de pronto complicado, o es incluso algo que no nos preguntamos. Bueno, pues por todo eso, el día de hoy te voy a hablar acerca de estos movimientos dentro de la iglesia católica. Primero que nada, ¿qué son todos estos movimientos? Bueno, estos son en su mayoría, o se llaman por la Santa Sede, son nombrados movimientos laicos porque en su mayoría están conformados por laicos. Sabemos que dentro de la iglesia puedes elegir la vida religiosa o la vida como laico. En la vida como laico podrías elegir la soltería o podrías elegir la vida en matrimonio, pero finalmente sigues siendo laico, es decir, no estás consagrado a alguna orden religiosa o algo por el estilo. Entonces es por eso que estos son movimientos llamados movimientos laicos. Ciertamente siempre necesitan el acompañamiento de algún sacerdote, el acompañamiento de también la vida religiosa, pero en su mayoría están conformados por laicos, es decir, personas como tú y como yo, que vivimos en el mundo, que nos encontramos quizá estudiando, trabajando, un montón de cosas más. Por eso son llamados movimientos laicos, y estos movimientos en su mayoría surgen después del Concilio Vaticano II. Ciertamente ya habían algunos movimientos o ya habían algunas órdenes religiosas que tenían órdenes terciarias. ¿Qué son las órdenes terciarias? Pues precisamente la orden de laicos, es decir, la orden de los dominicos, que son una orden religiosa, tenía a su vez una tercera orden que era la orden de laicos, y entonces podían haber laicos dominicos. No sé si me explico, pero bueno, es la idea. En el Concilio Vaticano II, que fue por allá en los años 60 del siglo pasado, es que se da cuenta la iglesia que se necesita que los laicos también sean más activos, es decir, que no sean nada más laicos de cada domingo, sino que los laicos también dentro de su vida también le dediquen todo de sí a Dios, y entonces por eso empiezan a surgir tantos movimientos. Te decía, algunos de ellos ya existían antes del Concilio Vaticano II y varios de ellos se dan después del Concilio Vaticano II. Ahora bien, cada movimiento laico tiene su propio carisma, tiene sus propias características, pero en general estos movimientos se caracterizan pues porque buscan el anuncio de la buena nueva y porque buscan dar un acompañamiento precisamente a todas las personas que son parte de este movimiento dentro de su vida diaria, acompañarlos en el crecimiento espiritual. También algo que va a caracterizar a todos estos movimientos es la vivencia frecuente de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Y si todavía no me he explicado muy bien a qué me refiero con movimientos, me refiero a movimientos laicos como la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, como
cursillos de cristiandad, como lazos de amor mariano, como los legionarios de Cristo, legionarios de María, como el Opus Dei, que también tiene su parte laica. Siguiente pregunta, ¿cómo se forman estos movimientos? Es importante entender que no es nada más como que a mí se me ocurre, yo también quiero tener mi movimiento dentro de la iglesia y ya. No, este tipo de movimientos van surgiendo con el tiempo. Quizá hay un grupo de laicos que se dan cuenta que hace falta algo dentro de nuestra iglesia, y no porque la iglesia sea incompleta, sino porque nos hace falta descubrir la totalidad de lo que quiere Cristo para nosotros. Y entonces hay algunas personas que se dan cuenta como, nos hace falta un poquito de esto, y entonces se reúnen y empiezan a girar su espiritualidad en torno a un aspecto específico, y entonces empiezan a reunir a más personas y a más personas hasta que llega el punto en el que dicen, bueno, somos muchos, tenemos que hacer de esto un movimiento, y entonces se lleva a cabo todo un proceso con la Santa Sede, es decir, con el Vaticano, en el que ellos tienen que aprobar si este es un movimiento que la iglesia acepta, que la iglesia recomienda o no. Este es un proceso que lleva a cabo el Pontificio Consejo para los Laicos, y bueno, pues se puede tardar incluso años en dar su veredicto, porque tienen que ir viendo los frutos que este movimiento va dando. Por ejemplo, te decía de la renovación carismática. Este movimiento surge en los años 60 en Estados Unidos, por ahí del 66, en una universidad, y entonces ellos se van juntando, y entonces ellos pues también piden su aprobación a la Santa Sede, y entonces es por ahí del año 70, o sea, tomó unos 4 años más o menos que la Santa Sede diera luz verde, y es por eso que actualmente estamos celebrando los 50 años de la renovación en la iglesia. ¿Por qué existen tantos movimientos? Es decir, si todos somos parte de una sola iglesia, ¿por qué yo tengo que decir que yo soy de tal o cual movimiento? Bueno, pues la iglesia permite que haya tantos movimientos porque finalmente entiende que cada persona tiene características específicas, cada quien tiene personalidad diferente, y entonces va a haber alguien que diga, como que yo no caso tanto con este tipo de cosas que hacen en este movimiento, pero sí me gusta bastante lo que hacen en este otro movimiento. Me gusta ayudar, me gusta a lo mejor más la pastoral social, me gusta más, no sé, tal o cual cosa. Entonces la iglesia entiende que Dios tiene muchos medios para llegar a nosotros, y estos medios pues quizá puedan ser estos movimientos laicos. Es precisamente para que nosotros no tengamos ningún pretexto de decir como, no, es que en la iglesia son muy así o son muy así, que entendamos que la iglesia es madre, y que finalmente como madre es una iglesia fecunda que da muchos movimientos, y que en cualquiera de ellos tú o yo nos podemos sentir cómodos y podemos dar gloria a Dios con nuestra vida desde cualquiera de ellos. Por eso existen tantos. Ahora bien, ¿cómo saber a qué movimiento integrarte? ¿Cómo saber de cuál formar parte? Esto puede ser de muchas maneras. Quizá en mi caso, por ejemplo, yo simplemente tomé un retiro, no sabía que era parte de la renovación, y entonces pues me quedé ahí y me gustó, y entonces también empecé a conocer de otros movimientos, y eventualmente me gusta colaborar con algunas actividades de otros movimientos, pero principalmente estoy ahí, ¿no? Entonces puede ser que ese sea tu caso, pero si, no sé, en tu parroquia quizá están en algún movimiento con el que quizá tú no te sientes tan cómodo, pues puedes investigar, no sé, Opus Dei, ¿no? www.opusdei. Te pones a investigar de qué va este movimiento, qué es lo que hace y qué parroquias hay cerca de ti que estén dentro de ese movimiento. Es tan fácil como eso. Y la verdad es que en la mayoría de movimientos seguramente te vas a sentir cómodo, te vas a sentir feliz, porque finalmente somos iglesia, y vas a encontrar que en todos ellos hay un ambiente de hermandad y hay un ambiente de solidaridad súper padre. Entonces de verdad que no hay pretextos para no ser un laico que forme parte de la vida activa de la iglesia. Y bueno, pues ya por último nada más te quiero platicar que he visto precisamente pues es algo que se ve lamentablemente muy frecuentemente, que nos casamos mucho con nuestro movimiento, ¿no? O sea, está súper padre que tú te sientas cómodo en algún lugar, que tú te sientas cómodo en algún movimiento, pero finalmente hay que entender que todos somos iglesia, y cuando vienen este tipo de encuentros grandes o cosas grandes, se nos da mucho por decir como, sí, no, yo soy orgullosamente tal o cual movimiento, pero lo cierto es que todos somos iglesia, y de verdad que gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer gente incluso en otras partes del país, en otras partes del mundo, y no importa de qué movimiento sean, porque si saben que eres católico y si saben que eres iglesia, te abrazan con demasiado amor. Entonces la invitación es a que no importa de qué movimiento seas, no importa en dónde te sientas más cómodo,
sepas y entiendas que todos somos iglesia y que finalmente no estás en tal o cual lugar para hacer más grande tu movimiento, sino para hacer más santa a la iglesia, que ese es el objetivo de todos los movimientos, y es por eso que la iglesia los admite y la Santa Sede pues da su visto bueno. El Papa Benedicto XVI se refirió a todos estos movimientos como un don del Espíritu Santo para la iglesia. Recordemos que San Pablo nos invita a ser todos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Unos son pies, otros son brazos, otros son uña del dedo gordo del pie, pero todos somos parte de esta iglesia. Entonces, de verdad que siéntete orgulloso de ser parte de aquí, siéntete orgulloso de ser un católico, y no importa, de verdad, repito, qué movimiento seas, no importa en dónde estés, lo que importa es que estés siendo parte de esta iglesia, y gracias por hacer de esta iglesia algo más bonito, algo más grande. La iglesia te necesita a ti. Y nada, eso es todo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo te doy las gracias por llegar hasta aquí. Te doy las gracias por haber visto este video. Ya sabes que me ayudas muchísimo, muchísimo compartiéndolo con tu comunidad, con tu familia, con tus amigos. Me ayudas muchísimo también si te puedes suscribir. Me ayudas muchísimo si me dejas tus comentarios y me dices qué te pareció este video y me dices qué otros videos te gustaría ver por aquí. Y tengo Instagram, @AstridCatblog, y también me puedes encontrar en Facebook. Y nada, pues nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias por todo, gracias por tu apoyo, que Dios nos bendiga. Mi nombre es Astrid Jiménez, esto es Catblog y nos vemos en el próximo video. Bye. Me cansé. Cuando